Hola a todos, yo soy Alexis. Vamos a ver todo lo que se viene con los futuros Galaxy S10. Así que bueno, últimamente estuvieron saliendo todos los rumores de lo que va a ser el S10 y la verdad que me han sorprendido bastante. Estos teléfonos van a ser lanzados el 20 de febrero, así que ahí voy a estar esperándolos a ver si coincide con lo que van a estar viendo en este video. Y si dije los dispositivos, porque esta vez vamos a ver tres teléfonos. Vamos a ver el S10, el S10e y el S10 Plus, siendo el S10 el convencional, el S10 Plus, bueno, la versión un poco más grande, mejorada, y el S10e va a ser una versión económica del S10, que bueno, va a tener una diferencia que ya vamos a pasar a ver. Pero digo que me sorprendieron porque la verdad que tienen un diseño bastante cambiado y un montón de novedades que la verdad que no me las esperaba. Así que bueno, ese S10e que les estuve mencionando es el que se rumoreaba como el supuesto S10 Lite, pero no va a ser una versión Lite, sino va a ser una versión simplemente diferente, un poco inferior que los S10, pero diferente. Y de paso, para no hacer este video como los de siempre, voy a ir comentando algunas fotos que se han estado filtrando. Y yo también hice unas imágenes que recopilan todas las especificaciones de los tres teléfonos, que ya la van a estar viendo. Esta la subí en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si me quieren seguir, le dejo mi nombre de usuario acá abajo y el link en la descripción. Primero vamos a echar un vistazo a las imágenes que he estado subiendo con las especificaciones de los teléfonos. Primero vamos a comenzar con el S10e, que bueno, va a tener una pantalla de 5.8 pulgadas en resolución 2280 x 1080 píxeles, que sería formato Full HD a 19:9, con pantalla Super AMOLED Infinity O, que es Infinity O significa que tiene el agujero en la pantalla. También con Gorilla Glass generación 6, pero lo que sí no estoy seguro de este teléfono es si va a tener pantalla Dual Edge como los S10 y S10 Plus. Por unas últimas filtraciones diría que no la va a tener. Como chipset tiene el Exynos 9820 o el Qualcomm Snapdragon 855, esperable por ser un gama alta de Samsung. Y las memorias, y mucho ojo con esto porque es el S10e, que bueno, viene en una única versión, pero el S10e es la versión más básica del S10 y ya va a estar partiendo desde 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, tal cual como el Note 9. Y de ahí se van para arriba los S10, ya lo van a ver, es impresionante, para $885, que es un precio bastante elevado, siendo la versión más básica del S10, ni siquiera siendo el S10. Tenemos la batería de 3100 mAh de litio-ion, que va a tener una carga rápida de 25 watts. Ya vamos a ver el cargador que también se filtró, y también tiene carga rápida a 15 watts, así que básicamente la misma potencia que nosotros teníamos de carga rápida con cable, ahora la vamos a tener en carga inalámbrica, y la carga rápida cableada va a ser más rápida aún. Como plataforma tendremos Android 9.0 Pie con la interfaz Samsung One UI, que es la que están lanzando en beta del Note 9 y esos teléfonos. Y las cámaras, tendremos dos cámaras en este caso. Tenemos un sistema de 12x12 megapíxeles, como por ejemplo un Note 8, que tenemos la normal y una cámara telefoto, y la frontal va a ser de 8 megapíxeles, que bueno, va a ser de ángulo ancho. Como extras tendríamos también un lector de huellas en el lateral, como un Sony Xperia. Y esto es muy importante porque bueno, estas imágenes que estuve recompilando están basadas en los leaks que han estado saliendo, y se ha filtrado una imagen con una carcasa que bueno, tiene un agujero bastante grande en donde iría la parte del botón de power. Así que bueno, en el botón de power mismo va a estar incluido el sensor de huellas. También tendríamos protección IP68, también soporte para SD de hasta 512 GB adicionales. Tenemos una especie de escáner facial, no estoy seguro si sería escáner de iris, porque tiene solo una única cámara frontal, pero mínimo reconocimiento facial sí lo tendremos. Tendremos carga inalámbrica reversa como lo que tiene el Mate 20 Pro, que es para cargar otros teléfonos de forma inalámbrica con el S10 o el Mate 20. También los tres van a tener jack de 3,5 mm y puerto USB tipo C. Es bueno saber que tienen jack de 3,5 mm a 2019. Continuando con el S10, vamos a ver una pantalla en este caso de 6.1 pulgadas en resolución 3040 x 1440 píxeles, que esto sería 2K en relación de aspecto 19:9. Tendremos una pantalla también Super AMOLED Infinity O Dual Edge, este sí confirmado que es Dual Edge. Y tenemos protección Gorilla Glass 6, también con el chipset Exynos 9820 o el Snapdragon 855. En cuanto a memorias y precios del S10, vamos a ver 6 128 GB en la versión más base del S10, y esta va a estar a los $1050, que es bastante, que bueno, $1000 para la versión base del S10 se torna bastante caro porque el S10 Plus sube de precio. Y también el S10 se va a vender en 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, que es una versión todavía más cara, que lo sitúa a los $1340, un montón. O sea,
demasiado para hacer un S10 a un teléfono en general. La verdad que tendría que tener cosas que aporten demasiado a la experiencia para justificar tanto precio, porque esto automáticamente lo sitúa como el Galaxy más caro de la historia, superando al Note 9, que bueno, ya el precio del Note 9 se fue por las nubes. En este caso sería aún peor y todavía no llegamos al S10 Plus. O sea, la batería en este caso he leído muchas cosas, pero ahora vamos a ver un certificado que vi que creo que es el más confiable de todos. Había leído 3500 mAh, pero finalmente creo que van a ser 3300. Ya van a ver por qué. En el caso de las cámaras tendremos un sistema de triple cámara trasera de 12x12x12 megapíxeles, que tendremos una cámara normal, una cámara telefoto y una cámara gran angular, que esto está excelente, que es como pienso yo que sería la combinación ideal para cámaras en los teléfonos móviles. Y la cámara frontal también sería de 8 megapíxeles, que bueno, también sería gran angular como en el S10e. Como extras tendríamos un sensor de huella que está incluido en la pantalla, y esto está genial, y vamos a ver que en los leaks no hay ningún sensor de huellas en ningún lado, así que seguramente esté en la pantalla. Y por el resto lo mismo, también tenemos lector facial, IP68, SD de hasta 512 GB adicionales, carga inalámbrica reversa, jack de 3,5 mm y USB tipo C. Y por último acá se viene el grande, el S10 Plus, y vamos a ver que se viene muy fuerte. Tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas, directamente del tamaño del Note, o sea, el Serie S más grande de la historia también con resolución 3040 x 1440 píxeles, 2K 19:9. También Super AMOLED Infinity O, Gorilla Glass generación 6, con el chipset lo mismo, Exynos 9820, Snapdragon 855. Y en cuanto a las memorias y los precios, vamos a ver, el S10 Plus más básico van a ir en 6 GB de RAM y 128 de memoria interna, tal cual como el S10. Pero a partir de $1200, este es el precio convertido desde euros, que bueno, se filtró un precio que está en euros y lo convertí a dólares. $1200, que es un montón, o sea, más que el Note 9, más que cualquier otro teléfono que haya sacado Samsung alguna vez. Y es la versión base, porque luego tenemos la de 8 GB de RAM y 512 GB de memoria interna por $1500. O sea, no sé hasta qué sentido tiene invertir este dinero en un teléfono. Y luego tenemos la versión que se va directamente de este planeta, con 12 GB de memoria RAM y 1 TB de memoria interna por $1800. O sea, nunca antes visto. Y esto lo comenté en un grupo, que es curioso cómo se solapan el precio del S10 Plus con el precio de los teléfonos de lujo, que yo siempre les hablé de los Huawei Mate Porsche Design o el Oppo de Lamborghini, entre otros que hay de ese estilo, que están en ese precio, $1800, 1600 euros. Para ser un teléfono que apunta al público mainstream, está bien que, bueno, muy poca gente se va a comprar este de 12 GB de memoria RAM, porque bueno, no sé qué utilidad le puedan encontrar. Con el de 6, 128 van a estar cualquier persona de sobra con esto. La batería es de 4000 mAh y no se discute, no he visto ningún otro leak que diga lo contrario, que está bastante bueno. O sea, el Note 9 con 4000 tiene una duración muy buena, y este esperemos que tenga una duración similar o incluso mejor por tener un chipset más moderno. Las cámaras, igual que el S10, tenemos 12x12x12 megapíxeles, normal, telefoto y gran angular, y las cámaras frontales van a ser las dos de 8 megapíxeles, pero una va a ser una gran angular y la otra va a ser una cámara de información, así como vemos en esos teléfonos que hacen efecto desenfoque, que es una cámara para información. Ahí lo tienen, la cámara de información. También serviría para mejorar la seguridad al momento del escáner facial. No sé si va a tener escáner de iris o va a ser un escaneo inteligente, algo así, pero a priori parece que va a ser un sistema más seguro el del S10 Plus. Y como extra tendremos lector de huellas directamente en la pantalla, protección IP68, SD de hasta 512 GB adicionales, o sea, en este teléfono podemos tener hasta 1,5 TB de información. También tenemos carga inalámbrica reversa, jack de 3,5 mm y USB tipo C. Y bueno, ahora directamente vamos a pasar a comentar algunas de las fotos que salen todos filtrando de estos teléfonos. Y bueno, vamos a comenzar con esta serie de fotos en donde se muestra el S10 al lado del S10 Plus. Que bueno, directamente yo pienso que estas fotos son reales, y esto nos dice que, por ejemplo, en la Boot Splash directamente no van a decir más S10, sino que solo van a decir Samsung Galaxy. No veo por qué deberíamos desconfiar de estos leaks, o sea, no se ve que sean un edit o algo que no existe. También tenemos esta imagen que podemos apreciar que no tienen backlight, o sea, que tienen pantalla AMOLED como el teléfono original, que bueno, Samsung obviamente no va a sacar una pantalla IPS. También tenemos esta imagen que es de los primeros leaks que salió,
Y también creo que es totalmente cierta, porque bueno, coincide con todo el resto de leaks que se han estado saliendo después. Este fue de los primeros. Así que bueno, y ahora vamos a ver un tweet de Ice Universe, que fue una de las personas que más estuvo filtrando cosas del S10. Y bueno, se va a estar traduciendo. Los medios israelíes dicen: Samsung adquirió la compañía de Israel Core Photonics por 155 millones. Es el proveedor de la tecnología de zoom a 10x de Oppo. Y también tiene una tecnología a zoom a 25x. Así que pueden esperarlo para el nuevo Galaxy. Que bueno, esto nos dice que más que nada en el caso del S10 Plus podrían estar apuntando a hacer un zoom híbrido como tiene el P20 Pro, por ejemplo. Que bueno, la verdad que puede estar bastante interesante y la cámara telefoto lo puede ayudar un montón. También acá tenemos, se ha filtrado hasta el cargador y vamos a ver que es bastante diferente contra el cargador que ya tenemos. Pero bueno, a lo que nos importa, vamos a ver la parte de atrás y vamos a ver que tiene una salida que es a 12 voltios, 2.1 amperios y esta sería la que nos va a dar los 25 watts de carga rápida. Luego tenemos 9 voltios, 1.67 amperios, que es la salida de 15 watts que tienen ahora, y la de 5 voltios, 2 amperios, que es la estándar. También tenemos este leak del S10 Plus, que fue uno de los primeros que salió. Este fue en Reddit y la verdad que sí me parece que sea verdadero. Qué mejor que un teléfono directamente funcionando. Y se lo están preguntando, por supuesto que hay gente que tiene los teléfonos antes de su salida, que son insiders de la empresa y tienen que probarlo para ver si tienen un fallo en el día a día o no. Y bueno, hay veces que sí, que les sacan fotos sin su consentimiento. Y bueno, y es así como terminan este tipo de filtraciones. Que bueno, también pasó algo parecido con DJI-Co, con el Note 9 el año pasado, que estaba con el Note 9 antes de su salida. Luego tenemos, esta es digamos una tabla que tiene todos los precios que les estoy mostrando convertido a dólares. Que bueno, yo lo hice, digamos, a un redondeo, a una estimación también basada en esto. Pero he visto otras tablas de precios y están bastante similares a esta. Así que los precios que vieron en mis imágenes parece que van a ser verdaderos. Eso sí que no es algo exclusivamente tan esperanzador, porque bueno, sí son precios bastante elevados, hay que reconocerlo. Pero lo que sí pasa con Samsung es que bueno, desde el momento que salen los teléfonos, los precios empiezan a caer bastante. Así que a unos poquitos meses de que salga el S10 o alguno de esos, lo vamos a ver bastante tirados de precio y quizás sea una muy buena oferta y una muy buena opción para comprarlo. Luego ahora vamos a seguir viendo imágenes del S10. En este caso vamos a ver esta, que es otra de las que se filtró ahí. Y bueno, y es totalmente verdadera por como lo veo yo. Están bastante a escala los teléfonos y también incluyen los nuevos iconos que están sacando lo de Samsung. No veo por qué deberíamos no confiar en esta imagen. Y de paso podemos ver la pantalla tan grande y lo bien aprovechada que va a estar en el S10 y el S10 Plus. En el S10e no tanto, pero aún así la verdad que tiene un look bastante bueno. Y sí, hay mucha gente a la que no le gusta tanto este tipo de cámaras, pero bueno, ahora vamos a ver una función que tienen adentro de la pantalla que está bastante buena. Ya van a ver. Luego tenemos esta imagen que significa Samsung Blockchain Key Store, que esto significa que Samsung va a estar sacando una billetera de criptomonedas directamente en el S10, que esto es algo que está muy bueno, porque las criptomonedas, digamos que no tienen tanto desarrollo o soporte en el área móvil. Se maneja casi todo por computadoras, y tener una billetera en nuestro teléfono la verdad que está muy bueno. Y luego vamos a ver esta imagen, que es la que yo le decía de los protectores. Vamos a ver que el S10 y el S10 Plus son iguales, o sea, no hay más vueltas, uno es más grande que el otro, pero son iguales. Pero en el caso del S10e, que es el que tiene 5.8 pulgadas, vamos a ver que tiene como un agujero, que eso sí hace referencia a que esa zona va a estar, digamos, descubierta para poder apoyar el dedo y que nos lea la huella. Eso diría que ese sensor de huella va a estar ubicado en ese lugar. Y bueno, esto es lo que yo le quería decir de las baterías del S10, que bueno, había leído 3500 y otras cifras. Mismo esta imagen de los protectores acá dice 4000, 3500, 3100. Esta yo creo que es la más confiable de todas, y es porque se trata del Anatel, que es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil. Y esto es importante porque en Brasil siempre se filtran muchas cosas sobre los teléfonos, más que nada de Motorola, pero el año pasado hemos visto que se filtraron cosas del Note 9, la certificación de que el Note 9 del S Pen tiene Bluetooth, que bueno, era algo que no se sabía hasta el momento. Y en este caso podemos leer EB-BG970, ese sería el S10e, y abajo dice batería de litio por utilización en teléfonos móviles celulares, capacidad nominal 3000 mAh, tensión nominal 3,85 voltios. Luego tenemos el EB-BG973ABU, que bueno, en este caso sería el S10 común. Y acá también tenemos
batería de litio, por utilización en teléfonos móviles celulares, capacidad nominal 3300 mAh. Yo confío más en Anatel que en el resto de leaks que han estado saliendo, y es por esto que digo que va a tener 3300 mAh. Y luego tenemos el G975, que este sí sería el S10 Plus, con una capacidad nominal de 4000 mAh. Que bueno, 3300 para el S10 seguramente estarán pensando que es muy poco, pero considerando, bueno, sí, S10 contra el S9 es más grande, pero considerando que el S9 no tiene una batería tan mala, creo que va a ser suficiente más que nada para llegar al día y eso. Si queremos más de un día seguramente tenemos que ir al S10 Plus. Pero bueno, esas son todas las filtraciones que he estado viendo de los teléfonos. Así que bueno, dime qué les parecieron estos teléfonos en la parte de comentarios. Y si ustedes se comprarían uno y por qué. A mí, en mi caso, la verdad que me gustaron un montón. Pero bueno, no me gustaron tanto con el tema del precio. Así que bueno, pero si así van a salir los S10, la verdad que podemos esperar mucho de los Note 10 que venga con todo esto. Y encima el S Pen. La verdad que va a estar genial si lo pueden sacar así. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.